Hola, ¿qué tal? Hoy, como siempre, le agradezco, le valoro mucho la oportunidad que nos da para ingresar hasta sus hogares en esta mesa de trabajo. Marcos Bucio, cónsul general de México en El Paso, Texas. Bienvenido. Gracias, Héctor. Muy agradecido por invitarme a La Fuerza de la Voz. Hay un asunto que nos inquieta y mucho por ser frontera. ¿Qué va a pasar con aquellos connacionales que bajo el nuevo esquema de políticas de gobierno en los Estados Unidos sean regresados a nuestro país? ¿Cómo se está preparando México para este escenario? Tiene un programa que se llama Somos Mexicanos, en donde todas las instituciones federales concurren para dar oportunidades de vivienda, oportunidades de trabajo. Hay un acuerdo con el Consejo Coordinador Empresarial en donde toda la calificación que han obtenido los trabajadores que regresen, sea la capacidad bilingüe o técnicas que hayan aprendido, puedan entrar inmediatamente con un trabajo. También el que no tenga esa oportunidad y tenga alguna condición de poner un negocio, va a haber créditos que se les van a dar a la palabra para que puedan integrarse en su comunidad. De manera que México está preparado para recibir a quienes se tengan que regresar. Te recuerdo, Héctor, que 1 millón de mexicanos han regresado en los últimos años y la migración de mexicanos se ha disminuido, de manera que no hay una mayor preocupación sobre ese tema. A ver, ¿hay un estimado de cuántos deportaría Estados Unidos a México? Mira, hay 3 millones dentro de los 11 millones que se dicen que tienen la posibilidad de aplicar ciudadanía estadounidense. Entonces, ¿qué estamos haciendo en este momento? Promoviendo la ciudadanía estadounidense con clínicas. Este día 25 tenemos otra clínica y ha habido una gran participación de los migrantes que están en México que ya tienen derecho a la ciudadanía. ¿Por qué no lo han hecho? Porque como buenos mexicanos lo dejamos hasta el último. Esta clínica de ciudadanía lo que hace es con 12 despachos de abogados americanos, especialistas en derecho estadounidense, les asesoran para llenar los formatos. Muchos de ellos son mayores de 50 años, han estado 10, 15, 20 años en Estados Unidos. Nosotros les ayudamos. El costo de los derechos son $726. Estamos viendo inclusive que pueda haber un programa de apoyo a quienes no estén en condiciones económicas de pagar ese monto para ayudarles con una proporción y que puedan acceder. De manera que con esos 3 millones estamos haciendo un programa de apoyo muy suficiente en Estados Unidos para que se puedan aplicar y con eso quedan protegidos, porque hasta los residentes permanentes tienen cierto riesgo. Ahora bien, en el escenario de aquellos que no tengan esta oportunidad legal para quedarse en los Estados Unidos y que regresan a nuestro país, usted ya me explica de esos acuerdos con el Consejo Coordinador Empresarial dentro del programa Somos México o Somos Mexicanos. Entiendo el tema del crédito para incentivar en la instalación de algún negocio propio. Entiendo el que el Consejo Coordinador Empresarial los ocupe. Una bolsa de trabajo. En una bolsa de trabajo interesante, sobre todo porque, bueno, son personas que hablan inglés y español y puedan ser muy funcionales para las necesidades operacionales de estas empresas. Pero educación, vivienda, salud, transporte. Juárez tiene un rezago de 50 años en infraestructura. Y como Juárez, bueno, pues Tijuana y si le sigo Reynosa y Matamoros. Ahí ¿cómo están las cosas? Mira, en el caso, por ejemplo, en el caso de educación, el consulado en El Paso ha estado haciendo becas para que los adultos mayores puedan terminar su preparatoria, damos recursos para ello y damos también becas en la Universidad de Texas en El Paso, a UTEP, para que puedan terminar su carrera. En el caso de que algún afectado Dreamer por voluntad quiera regresar a México, también hay acuerdos ya con las universidades, por ejemplo la Universidad Iberoamericana, para que se le puedan revalidar los estudios. Es decir, se están haciendo convenios en el ámbito educativo para que se puedan incorporar. Habría que ver la especulación que hay en cuanto al número de migrantes. Es muy difícil decir van a regresar 5 o 6 o 10. Los estimados es que hay 11 millones. Sí. Dentro de ellos hay 700,000 estudiantes que están como Dreamers y que están protegidos ya con las últimas normas que acaban de salir, con los memorándums. Sin embargo, hay que ver que hasta Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha advertido que estas políticas que están generando una crisis de confiabilidad, de certidumbre en Estados Unidos, digámoslo en esa forma, pueden afectar la economía de Estados Unidos. De manera que los primeros defensas que se tienen que activar en Estados Unidos ante estos hechos son los intereses económicos que están afectados. El primer y gran perdedor, si hay alguna situación en contra del Tratado de Libre Comercio, es el Estado de Texas, no México. Somos el principal cliente de Texas. Hay exportaciones por $92,500 millones al año de Texas. No hay ningún negocio que pueda solventar
la posibilidad de desarrollo económico en Texas. Texas era, Héctor, hace algunos años la tercera o cuarta economía en Estados Unidos. La primera es California, la segunda era Nueva York, la tercera es Texas, pero Texas en este momento, que es el 10º exportador ya a Estados Unidos, viene a tener la posibilidad con las reservas energéticas de gas shale, de petróleo, que pueda rebasar a California en corto plazo. Es decir, los intereses económicos norteamericanos son los primeros que se van a activar ante esto que está sucediendo. Te quiero decir que los senadores y los representantes políticos en el Congreso no representan a la sociedad, no representan al pueblo, representan intereses económicos. Y ellos son los primeros que se van a mover, sean republicanos o sean demócratas. Oiga, cónsul, no me contestó la pregunta que le estoy planteando, porque entiendo tal vez ni siquiera forma parte de su esquema de facultades en el tema de salud, en el tema de educación para los pequeñitos de educación primaria, secundaria y en el tema de vivienda. Eso me lleva a otra pregunta. ¿Conoce usted algún acercamiento con los gobiernos de los estados fronterizos a través del gobierno federal, pues para que en un escenario adverso esto se dé sin mayores contratiempos? Porque sin que regresen esos millones de connacionales por su estatus migratorios de ilegales en los Estados Unidos, los que vivimos aquí ni siquiera tenemos acceso a esos servicios básicos. ¿Conoce usted algún acercamiento que se pueda dar para que reciban subsidios de la Federación y estos estados fronterizos les vaya mejor en esos temas? Mira, no es un problema solo de los estados fronterizos, porque quienes vayan a ser repatriados van a regresar a su estado de origen. Es decir, no regresan a Chihuahua, nada más que los que sean de Chihuahua. Regresan a Ciudad Juárez los que sean de Ciudad Juárez, pero la mayor parte, como sabes, son del centro del país y de estados del sur. Ellos regresarán a su entidad y se verá con cada responsabilidad de cada gobernador que tengan la capacidad suficiente y el gobierno federal para recibirlos y darles esa oportunidad de trabajo. Lo más importante es que cada uno de ellos, como tú sabes, tienen un recurso económico que reciben en el contacto familiar. A través de los últimos años se ha venido incrementando las remesas y eso quiere decir que hoy hay 20,000 millones de dólares al año que mandan los mexicanos que trabajan, que son gente honesta, que son gente trabajadora y que han visto por su familia. Esa posibilidad económica la han venido construyendo, por eso se ha regresado 1 millón por voluntad propia. Y ese millón está hoy en su ciudad natal trabajando y poniendo un negocio y saliendo adelante. Oiga, cónsul, ¿cuál es el mensaje o cómo le hará el gobierno mexicano para que los connacionales que regresen a su tierra lleguen con una esperanza real? Hoy nos despertamos con la noticia de que en Tijuana un connacional se privó de la vida luego de que era deportado. Dijo, yo no quiero regresar a México, se suicidó. Sí, es un drama real. Yo te diría que no sabemos todavía a ciencia cierta qué va a suceder. Lo que sí te puedo decir es que lo que hace el consulado en el contacto con las autoridades estatales, locales, federales, es de contacto diario. Hoy mismo tuve una reunión con el fiscal Jaime Esparza, el procurador del condado. Hoy mismo me reuní también con el sheriff Vigil de Sunland Park, me reúno con los sheriffs, el sheriff Wiles del Paso, y lo que te puedo decir es que hay una gran preocupación similar a la que tú tienes y la que tienen los televidentes por parte de las autoridades de que esto no afecte a la economía regional, que los mexicanos, migrantes mexicanos, son la base económica de la región y son muy bien recibidos y muy bien queridos. Es muy diferente lo que sucede en Washington porque desconocen lo que pasa en la frontera y te diría que el gobierno mexicano a través de los consulados vamos a hacer una defensa de los derechos civiles y de los derechos humanos sin importar la condición migratoria y que es una aberración lo que se acaba de señalar diciendo que nos van a devolver hasta los que sean centroamericanos o que no sean mexicanos. Eso es absurdo. Ese es el otro punto. Si brasileños, argentinos, hindúes, árabes cruzan por México para llegar a Estados Unidos, son detenidos, los van a regresar, pero no a sus países de origen. Eso le va a generar un ahorro millonario a los Estados Unidos, pero a México le va a generar problemas si esto ocurre, pues porque nos lo van a regresar a nosotros. Dijo, cruzaron por su tierra, se los regresamos, a ver qué hacen con ellos. Pero no va a ocurrir, Héctor, no va a ocurrir porque son medidas unilaterales. México no va a aceptar medidas unilaterales. México es un país soberano y tienen que reflexionar y volver a corregir eso que dijeron. Es muy importante que no confundamos la conciliación, el diálogo que México ejerce en este momento con debilidad. México lo que tiene que defender en este momento es el respeto que merecemos como mexicanos y como país soberano. Nosotros respetamos al gobierno de Estados Unidos, ellos nos tienen que respetar. Y por los dichos y retórica que se hayan dado en la campaña y que se den ahora en Washington, no es un hecho
que tengamos que confrontarnos nosotros con ellos. Están equivocados los actores políticos en México que dicen que hay que confrontarnos y hay que ponernos con un pie más duro. No es cierto. ¿Por qué? Porque te acabo de decir que son 20,000 millones de dólares que se mandan a México y en México tenemos 50 millones de pobres, de 115 millones de mexicanos. Tenemos que ser inteligentes, prudentes y cuidadosos para hacer una negociación de ganar-ganar. Como te decía, el principal perdedor es Texas, el segundo es California, el tercero es Estados Unidos. Es una falsedad lo que se ha venido diciendo de que, por ejemplo, la balanza comercial de México con Estados Unidos es un desastre. La balanza comercial desastrosa es con China, en donde hay un déficit de 345,000 millones de dólares al año. Con México son de 60,000. Por encima de nosotros en una desbalance comercial, después está Alemania y está Japón. Entonces, son muchos dichos que no concuerdan con la realidad. Esa información que hace falta hoy en Washington está llegando poco a poco. Te diría que hay una buena noticia de que hay 90 días para volver a sentarnos en la mesa, porque en esos 90 días va a llegar la información que hoy no se tiene. Bueno, y si en 90 días no empezamos a construir, bueno, ellos a construir el muro con El Paso, Ciudad Juárez, otro escenario es Tijuana, hasta donde entiendo, ya por ahí hay un presupuesto para eso. Presupuesto que saldrá del erario del público de los Estados Unidos, pero que han dicho más adelante buscarán el esquema para que lo pague México. No lo pagará México, es otra decisión soberana. Se lo van a cobrar a los consumidores estadounidenses si ponen algún gravamen que se tiene que poner. El gobierno del presidente Trump no puede modificar ningún esquema del Tratado de Libre Comercio, lo hace el Congreso, por ley. De manera que, y también Canadá acaba de afirmar ayer que va a ir a negociar en 3 partes, no en 2. Si nos quieren poner a negociar uno con uno, no va a ser posible, tiene que ser con los 3. Canadá se beneficia, es el siguiente buen socio comercial de Estados Unidos y lo que tenemos que hacer es ir juntos a un ganar-ganar, no a un perder-perder. Ahora, consultados abogados que conocen de derecho internacional dicen, a ver, si Estados Unidos construye un muro en su territorio, es con costo y cargo a ellos. No puede construir un muro en su territorio y cobrarnos a nosotros. Es absurdo. Eso es ilegal, está fuera de todo contexto jurídico. Y ningún país lo aceptaría. El otro día hubo un comentario, Héctor, de un presidente, creo, europeo, no recuerdo de qué país, que señalaba qué absurdo es como si nosotros les pidiéramos en el norte de África que pusieran un muro para que no pasen para acá los inmigrantes. Son cosas que se van a venir corrigiendo en la sensatez y en la cordura. Bien, en este escenario de incertidumbre y de temor, ¿qué pasa con aquellos connacionales que buscan la ayuda del gobierno mexicano a través de sus embajadas? ¿Cómo los pueden atender en temas de crisis de salud, en temas... ¿Cómo los atienden? ¿Cómo llegan con ustedes? El consulado tiene proyectos vida donde damos recursos, 40,000, 60,000 dólares, con instituciones de salud en El Paso, en donde cada semana damos clínicas de salud, proporcionamos exámenes gratuitos de diabetes, de colesterol, de problemas de la mujer, de cáncer, de prevención de todo tipo, de manera que le bajamos incluso los costos al condado porque todo esto es un programa de medicina preventiva muy fuerte. Tenemos promotoras de salud, más de 1,000 promotoras de salud que van a las colonias populares en El Paso. No creerías, Héctor, que hay colonias que no tienen agua en El Paso. Y las promotoras son las que junto con el consulado hacemos gestión ante la ciudad, ante el mayor, Oscar Lícer, para que se ponga agua y acercamos con las promotoras básicamente todos los esquemas de salud. Es importante porque la semana pasada estuve en la Universidad de Texas, de UTEP, para la graduación de nuevas promotoras de salud. En el tema, por ejemplo, de educación, como te decía, damos becas, pero en el tema de migración, que es el que nos ocupa, te diría que hacemos clínicas de ciudadanía, clínicas de derecho migratorio, clínicas de derecho civil. El día de mañana a las 10:30 tengo reunión con todos los líderes comunitarios de organizaciones no gubernamentales, todos los líderes de la diócesis. En el consulado se reúnen absolutamente todos los liderazgos comunitarios de Las Cruces y del Paso cada mes. Va a estar con nosotros el senador José Rodríguez, por ejemplo, como orador. También va a estar Rey Mancera de LULAC, que es la organización más fuerte que acaba de estar en Washington y que representa a todo Estados Unidos, y que ellos lo que hacen es las gestiones y los problemas de los mexicanos a través de los últimos 20 años, no los traducen en reclamos, los traducen en modificaciones de ley. Entonces, yo te diría que ante lo que viene hoy de una agresividad y de una sinrazón, está la fuerza del derecho estadounidense,
y la fuerza del derecho mexicano. La fuerza del derecho estadounidense tiene que ver con lo que la Constitución, la cuarta y la quinta enmienda protege a los ciudadanos que estén allá independientemente de su condición migratoria. Esto es muy importante porque estamos haciendo muchos materiales preventivos en donde ponemos, por ejemplo, en los domicilios, no abras la puerta si te van y te tocan, porque tiene que ser con una orden judicial. Habla al consulado. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos que están en toda la región que ven este programa, en todo el sur de Nuevo México y de Estados Unidos, de Texas? Tienen que hablarle al consulado, tienen que acercarse al consulado. Tenemos teléfonos los 7 días de la semana, las 24 horas del día, Héctor. De manera que, ¿por qué tú no percibes ahorita cierta tranquilidad en El Paso? Tú ves, por ejemplo, que todos los noticieros nacionales, El Paso, lo que sucede en El Paso. Todas las imágenes son del Paso. Pero, sin embargo, está tranquilo El Paso. A mí me han entrevistado 1000 veces, pero no sale ninguna entrevista de ningún cónsul de México en la prensa nacional. Tenemos que ver también el lado positivo del trabajo. Y el lado positivo del trabajo es que si no hablan mal del consulado, quiere decir que el consulado está haciendo su trabajo. En la parte del consulado, los 11 condados que tenemos nosotros, tenemos un acercamiento con las comunidades y yo digo que estamos como palillos chinos. Es decir, en cuanto se empiecen a distorsionar alguna de la situación en contra de los derechos humanos o civiles de los mexicanos allá, vamos a estar juntos, no el consulado, las autoridades de la ciudad, el fiscal general, los sheriffs, todas las comunidades, porque acuérdate que los sheriffs son elegidos por la comunidad y la comunidad en El Paso es mayormente mexicano-norteamericana. ¿Ha habido redadas en alguno de estos? Ninguna sola redada se ha dado. Te quiero decir que tenemos comunicación todos los días con las autoridades de CBP, de Border Patrol, de ICE. Estamos muy cerca de los centros de detención. Entrevistamos a quienes están detenidos, que ese es otro programa totalmente diferente a este. ¿Han detectado algún abuso? No hay ninguna queja de abuso. Yo personalmente voy a ver hasta los comedores, la comida que les dan, platico con ellos, no hay ninguna queja hasta ahorita. Y si sabes de alguna queja en tu programa y que hablen por teléfono, te le agradeceré mucho que nos la hagan llevar y lo haremos público. Cónsul, le agradezco su tiempo. Al contrario, Héctor, muchísimas gracias. Hagamos una pausa, ya regresamos.